En los conjuntos siempre van a surgir diversos tipos de ellos. Uno de ellos es los conjuntos finitos. Y esto a la vez se relaciona con lo que veremos más adelante de probabilidades, con los eventos finitos. Y eso hay que tenerlo bien claro. En teoría de conjuntos le llamamos conjuntos a las agrupaciones o colecciones de cosas. Y en probabilidades a estas colecciones mismas les vamos a llamar eventos. Por tanto, conjuntos y eventos básicamente son sinónimos. Y propiamente en la teoría de conjuntos vamos a utilizar una simbología más específica y la vamos a cambiar en la teoría de probabilidades, pero que están también vinculadas y significan lo mismo. Entonces, conjuntos finitos son todos aquellos conjuntos que tienen un fin, valga la aclaración por el mismo término que nos lo dice, o nos lo indica, o nos lo sugiere. O sea que podemos contar o enlistar la cantidad de elementos que contiene dicho conjunto. Están bien definidos. En cambio, están los conjuntos infinitos, que más adelante les vamos a conocer como eventos infinitos, cuando veamos probabilidades. En este caso, podemos conocer algunos elementos del conjunto y incluso podemos enlistar algunos o empezar a enlistar algunos, pero nunca vamos a poder acabar de enlistarlos todos, porque por la misma naturaleza del conjunto siempre pueden haber más y más elementos, como en el caso de que veremos de la población de hormigas. La población de hormigas es un conjunto que se conoce como infinito, aunque obviamente el mundo es limitado y hormigas vamos a entender que solo hay en el planeta, pero no podemos identificarlas, no las podemos contar y teóricamente se conoce como un conjunto infinito, aunque sabemos que sí tiene fin, que pueden ser millones y millones, es una cuestión aparte, pero se le considera teóricamente infinito, porque no podemos identificar todos los elementos que son parte de esta población, y lo mismo ocurre con muchas poblaciones. Entonces podemos empezar a enlistar los elementos, pero nunca acabar, o incluso podemos conocer algunos y escribirlos, pero puede ser de que no tenga principio ni fin, como es el caso de los números enteros. En los casos de los números enteros están los negativos y los positivos, pero ¿dónde comienza y dónde termina? Entonces vemos que ahí estamos en ese problema que no podemos conocer dónde empieza y dónde termina, pero sí podemos escribir los que conocemos, el 0, y a partir del 0 el -1 y el 1 positivo, el -2 y el 2 positivo, el -3 y el 3 positivo, y así sucesivamente. Pero no podemos acabar, o sea, ¿cuál es el primer dato? ¿Cuál es el último? No los conocemos. Decimos a primero porque los números tienen un orden, pero que nosotros escribamos el 0 no significa que ese es el punto de partida. Ese es el origen, el centro de los datos, sí, pero ¿dónde empiezan? Es a la izquierda y terminan a la derecha. En ese orden es el recorrido de la recta numérica, la recta real, pero no podemos identificar cuál es el primero. Por tanto, hay infinitos elementos de este conjunto de los números naturales. Ya vamos a hacer un resumen de los conjuntos, comenzando por los naturales. Los naturales, en unos autores, algunas personas pueden discrepar o variar en cuanto al origen de los números naturales. Algunos incluyen el 0 y algunos empiezan en el 1. Eso ya depende de la conveniencia con la que se requiera para hacer alguna aplicación o no. En el caso de 0, bueno, para nosotros el conjunto de los números naturales va a ser el conjunto que nos sirve para contar.
no podemos contar cosas negativas porque no existen las cosas negativas. Sin embargo, sí podemos contar, y cuando contamos podría ser de que cuando no existen los elementos que queremos contar, en este caso pues tenemos 0. No hay nada que contar, es 0 elementos. Pero si solo hay 1, pues el número sería 1, la cantidad sería 1. Como la cuestión de contar sería con valores discretos y enteros, ya conocemos los números. En este caso tendríamos el 0, luego el 1, luego el 2, el 3, y avanzando de 1 en 1, y así sucesivamente hasta el infinito, o sea, no tiene fin. Ese conjunto de los números naturales sería un claro ejemplo de los conjuntos infinitos de los que estábamos hablando antes. Otro conjunto numérico infinito son los enteros. De hecho, todos los conjuntos numéricos son infinitos. En el caso del anterior podemos empezar a enlistarlos, pero nunca vamos a terminar, y sí sabemos el origen, que es 0, luego el 1, luego el 2, y etcétera, pero no conocemos el último. Y los enteros no conocemos el principio ni conocemos el final, como vemos acá. Nos aparece de menos infinito hasta más infinito, y el origen es 0, es el centro más bien. Y ahí podemos enlistar los que están en la periferia de 0, pero no podemos saber el primero ni el último. Los racionales se simbolizan con la letra Q, y los irracionales con la letra Q con un apóstrofe. Los racionales son todos aquellos que pueden escribirse de la forma A sobre B, es decir, que puedo escribirlos como cociente. Pero los irracionales son aquellos que no se pueden escribir como cocientes y tienen infinitos decimales, y ninguno de ellos se repite. Bueno, sí se pueden repetir, pero no se van a encontrar fracciones o números que sean que tengan multiplicidad o que sean periódicos, porque los periódicos sí se pueden escribir como racionales, aunque tengan muchos, se pueden escribir como racionales. Los que no se pueden escribir como racionales y son escritos de manera argumentada o abreviada en un valor simbólico son irracionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es un número irracional porque no tiene forma de escribirse como fracción. Y así muchos números, como el número neperiano o el número pi, son números irracionales. Dentro de los conjuntos numéricos tenemos también los números reales, que son aquellos que podemos escribir en toda la recta real, y entre dos enteros consecutivos es posible encontrar valores. Esos son los números reales. Y los complejos son aquellos que están compuestos a partir de los reales más una parte imaginaria. Entonces, ¿cómo se puede reducir todo lo que hemos visto de los conjuntos numéricos? Todos los conjuntos anteriores se pueden resumir de la siguiente manera. Tenemos en primer lugar los naturales en ese recuadro amarillo. Vamos a suponer que los puedo enmarcar en un rectángulo a todos ellos. Entonces los naturales serían ese conjunto amarillo, ese sería lo que es el conjunto total. En ese color celeste tendríamos lo que son los enteros. Los enteros abarcan a los naturales. Luego, en el siguiente rectángulo tendríamos a los racionales. Los racionales abarcan a los naturales y a los enteros. Luego tendríamos a los irracionales. Los irracionales no son parte de los anteriores, son aparte. No tienen ningún racional, no tienen ningún entero, no tienen ningún natural. Entonces los irracionales son complementarios con los racionales. Entre esos dos forman lo que son los reales. Los reales serían todos los anteriores juntos.
los racionales más los irracionales. Ahí están las fracciones, los enteros, los positivos, los negativos, todos los que conocemos. Y aparte de los reales, el conjunto más amplio son el conjunto de los números complejos, que aparte de una parte real, tienen una parte imaginaria, que para ello pues hay todo un curso que sacar para poder comprender y estudiar de manera así amplia y específica cada uno de estos. Sin embargo, nada más en esta ocasión vamos a comprender cómo se están relacionando cada uno de esos conjuntos numéricos. Adelante vamos a ver lo que son la simbología para las operaciones que se pueden hacer con conjuntos. Cuando podemos hacer operaciones con conjuntos le llamamos álgebra de conjuntos. Esa álgebra de conjuntos es decir, sumar, restar, dividir, si es posible o no. Entonces a eso le llamamos álgebra de conjuntos y tiene su simbología. La simbología en este caso, bueno, antes de ver la simbología vamos a comentar cuáles son las posibles operaciones que vamos a realizar. Una de ellas es la unión, la intersección, la diferencia, el complemento, la diferencia simétrica y el producto cartesiano. La unión se simboliza con una letra U mayúscula que tiene forma de U, pero realmente es un símbolo un poco más prolongado que la U que conocemos. La intersección es ese mismo símbolo, pero de manera inversa, viendo hacia abajo. La diferencia sería la misma simbología que conocemos para la resta, un guión. El complemento se escribe de la manera siguiente para comprenderlo mejor. Si tenemos un evento, el complemento de ese evento se le pone un apóstrofe o se le puede poner una letra C. Con estas dos simbologías, con cualquiera de ellas, estamos diciendo que este evento A' o A elevado a la C son el complemento del evento A. La diferencia simétrica en este caso se simboliza como A y un tipo triángulo de isósceles con B. Esa diferencia simétrica es las diferencias que vamos a hacer de A con B, de B con A y cómo queda el conjunto. Luego el producto cartesiano, que sería multiplicar los elementos de A con los de B. Estas operaciones más adelante las vamos a trabajar, pero estas simbologías son las que vamos a reconocer desde ya para poder aplicarlas. En este caso, las que más vamos a estar utilizando son las primeras 4, las que más vamos a estar utilizando. Y incluso el producto cartesiano, la diferencia simétrica, pues no la vamos a explicar tanto, pero es importante que la conozcamos.